día esperado ayer, como que sabía todo el tiempo que iba a pasar, tiene lógica, y uno dice, pero ¿quién será y en qué momento? Real Brokerage, una compañía basada en tecnología, fundada alrededor del año 2015, ha comprado la mayoría accionaria de RE/MAX en Estados Unidos. ¿Qué implicaciones tiene eso a nivel global, en Colombia, a nivel de franquicias y a nuestros agentes? Es lo que quiero tratar de explicar con la información que sé, porque no sé toda la información, también les cuento, y hacer algo de futurología, de cómo veo el negocio y cómo veo hacia dónde van las cosas. Entonces, primero, ¿por qué RE/MAX se vende? Pues no me cabe duda, RE/MAX nació como una empresa familiar fundada por Dave y Gail Liniger en el año 1973. Dave, un hombre extraordinario a quien agradezco todo este camino, igualmente a Gail, pues ya llega a sus 80 años de vida, después de haber pasado 1000 escenarios fuertes, al igual que Gail, donde han tenido accidentes de avión, enfermedades que los han tenido en coma durante meses, etc. La muerte de su hijo, pues todo sin duda llega a un punto en el que uno dice, llega la significancia. Quienes hayan oído alguna charla mía llamada La Metamorfosis del Inmobiliario o La Metamorfosis del Emprendedor sabrán qué es llegar a la significancia. Es el punto en el que el ser humano se desconecta del dinero, de la ambición, de tantas cosas que nos pueden rodear y solo llega al punto en el de pensar ¿dónde queda mi legado? Y a Dave, a quien conozco y he tenido esa fortuna de compartir con él, entiendo, pues le llega a ese punto. Para remembrar esto, fui muy cercano a Frank Posner, el fundador de RE/MAX en Canadá y Europa, quien desafortunadamente nos dejó ya hace un par de años, también a una edad alta. Y recuerdo cuando hace ya 2, 3, 4 años más o menos, vendió RE/MAX Canadá a RE/MAX Global y yo lo llamé y le dije, Frank, ¿qué pasó? Y me dijo, ya era hora de cobrar, era hora de que sigan el camino. Creo que eso mismo es lo que está pasando acá. Real, una empresa a la que le vengo haciendo un seguimiento hace ya unos 3 años, me ha llamado la atención porque me parece que es bonito su concepto gráfico, la verdad eso es todo. Ha sido uno de las entidades que han querido ser disruptivas en el negocio por medio de tecnología. Estamos viviendo un boom, llamémoslo así, no lo puedo llamar burbuja porque no soy quien para decretar una burbuja, y estas se decretan es una vez estallan, no cuando se están inflando, pero estamos viviendo un boom en cuanto a aspectos tecnológicos, de inteligencia artificial, etc. Y en mi opinión en la bolsa y los fondos económicos se ha vuelto algo donde le apuesto a 10 que si alguno de esos 10 me revienta, hago mucho dinero. ¿A qué me refiero con esto? Yo he visto, o es mi sensación, que muchas empresas disruptivas en tecnología e inteligencia artificial están recogiendo fondos a un nivel absurdo, más que el sector real, que llamo yo, simplemente por la posible especulación, en mi opinión, de que algo puede pasar interesante y que se genere un valor muy alto. Eso ha hecho que empresas como Real, como quizá una que se llama XP, como Compass,
en Estados Unidos recojan muchos recursos. Algo similar puede estar pasando en Colombia con AVI. Creo que puede ser el tema más notorio. Sin embargo, hay muchas PropTech que recogen ciertos recursos, aunque no participan en bolsas como lo hacen estas internacionales que he nombrado. ¿Qué es lo cierto? Estas empresas llegan, son disruptivas, obviamente pretenden optimizar procesos y costos por medio de tecnología, algo que tiene mucha lógica, obviamente eso nos deja unos mejores márgenes para las partes que quedan funcionando, todo alrededor del agente inmobiliario. Pero ¿qué ha pasado? Que en mi opinión el sector inmobiliario y el agente inmobiliario no es un sector cualquiera. Estamos hablando de una economía donde el producto final, el resultado final de una compraventa es el producto de mayor inversión para cualquier ser humano o la mayoría de los seres humanos en su historia. Eso hace que se mezclen otras emociones alrededor de esto. Comprar un inmueble se compra con los 5 sentidos. Si bien hay ejemplos y entonces los ejemplos resaltan que compró, que eso lo vendí por internet y la persona ni vio eso, claro que existe, pero si analizamos el mercado estadísticamente en volumen, los inmuebles se compran con los 5 sentidos. Hay que ver el inmueble, hay que oler el inmueble, si hay malos olores en el sector, o sea, todo tiene olor. Hay que oír el vecino, la iglesia, el tráfico, cómo está el ruido, el tacto de la comunidad alrededor del inmueble y el gusto del mismo ambiente que puede tener, ¿no? Entonces, un inmueble se vende con los 5 sentidos y a hoy los 5 sentidos no se transmiten por medios digitales. Hay intentos, seguramente en algún momento se logrará, no me cabe duda, pero a hoy nuestra generación no lo vive así. También en la compra de un inmueble es algo que se realiza muy esporádicamente por las personas, no es algo que se realiza periódicamente. ¿Qué quiere decir esto? Si fuera un producto que yo compro, vendo, estoy acostumbrado, que no me genera tanta emoción, tanto temor o tanto impacto en el interior, el tomar la decisión no requiere tanto esa parte humana. Fuera de eso, cada uno de los negocios tiene sus particularidades completamente. Las razones por las que alguien vende o compra un inmueble varían en cada uno de los negocios. He participado con mi red en un poco más de 20.000 transacciones inmobiliarias en Colombia y me atrevo a decir que ninguna ha sido igual a otra. Entonces ahí entra mucho también la parte humana. No quiere decir que no nos apalanquemos con tecnología. La inteligencia artificial llegó para quedarse, soy un fanático, la uso, pero la entiendo como una herramienta para mí, no como un reemplazo para mí. Dado esto, entonces quiero explicar un poco los impactos que creo yo tendrá esta negociación con RE/MAX. Primero, la sorpresa. A todos nos toma por sorpresa. Resulta que tanto RE/MAX como The Real Brokerage son empresas listadas en la bolsa, una en el Nasdaq y una en el Dow Jones en Nueva York. Cuando una empresa es pública, que está listada en la bolsa, su información es bastante privada. No es justo y la misma bolsa tiene unas pautas, unas políticas, incluso son temas legales bastante fuertes. Hay un caso en Estados Unidos muy famoso de una señora llamada Martha Stewart, quien acabó en la cárcel por estar comunicando información privilegiada. Entonces, de hecho, la información de esta negociación la sabían unos pocos. No la sabíamos en Colombia, no la sabía yo como director regional, no la sabía ninguno de mis colegas alrededor del mundo, no la sabía nadie del equipo global, la sabían si acaso vicepresidentes
de cada una de las organizaciones, quienes bajo su rigurosidad debían permanecer callados hasta el momento del anuncio, que fue lo que se nos presentó ayer. Entonces, pareciera una sorpresa, pero como decía Steve Jobs, si junto los puntos hacia atrás, todo es muy claro. RE/MAX compra Canadá, RE/MAX cambia su imagen, RE/MAX afloja en ciertas cosas y gana fortaleza en otras, y va perfilando quiénes son los candidatos. Del otro lado, me atrevo a decir, sin conocer a las personas allá, tengo la fortuna de conocerlos de RE/MAX, no de Real. Real viene del mismo lado, compitiendo con otros 2 o 3 empresas similares, construyendo algo muy sólido enfocado en tecnología, percibiendo que le hace falta una red, presencia, cultura y otras cosas que RE/MAX le puede sumar. Entonces finalmente era como un coqueteo y la mezcla perfecta para que ambas estructuras se juntaran y llegaran a este punto donde comienza algo muy emocionante y es ¿para dónde vamos? Vamos a hacer como un capítulo 2 de este podcast y es futurología. ¿Qué veo yo? ¿Qué percibo yo con mi experiencia de hacia dónde va el negocio? Venimos conviviendo hace ya algunos años empresas digitales con enfoque digital, tratando de romper un esquema de corretaje o de brokeraje, llamémoslo así, en español no sabría, donde hay un líder de oficina que jala un equipo y esa parte de la presencialidad de la oficina, etcétera, versus el modelo tradicional o semi-tradicional como es RE/MAX, porque RE/MAX, si bien entraría en un grupo de tradicionales, no es el tradicional común o antiguo, llamémoslo así, o de legado, que eran las inmobiliarias que le pagaban un sueldo a los inmobiliarios, a los agentes, con pocos agentes, etc. RE/MAX cuando comenzó fue muy disruptivo en el modelo al crear ese modelo asociativo de agentes, donde los agentes se asocian a una oficina. Ahora, ¿qué veo yo? He sido un fiel creyente de la parte humana del negocio, en paralelo un apasionado y aficionado a la tecnología, entonces se me juntan los dos mundos. Para mí vamos a entrar en un mundo de la verdadera competencia real. Si veníamos bien en una competencia donde quizá un XP o hablo de Colombia, trataba de emular y de reemplazar a las inmobiliarias, no había un escenario donde hubiera un punto medio que nos permitiera medir. Uno dice yo soy el mejor, el otro dice yo soy el mejor. Las cifras en nuestro país pues no son públicas. Sigo creyendo que RE/MAX es la red inmobiliaria que más ventas realiza por agente en el país, que tenemos los agentes más productivos, ese es nuestro foco. Las tecnológicas se enfocan más en crezca, volumen, no importa que se queden los malos, y haga bulto, y pues es lo que se ve en las cifras. Creo yo que consolidar todo dentro de un mismo grupo nos va a permitir encontrar lo mejor de los dos mundos. Cómo el mundo de tecnología va a estar jalonando de cierta manera, pero cómo la parte humana de oficina, del vernos la cara, va a compensar lo que en mi opinión no tiene el otro mundo. Ahora, para dar claridad, una cosa es quién es el dueño de la empresa, otra cosa es si nos volvemos una marca. Y quiero dar una claridad, Real no está tomando a RE/MAX. Real compró unas acciones de una empresa dueña de varias marcas, entre ellas RE/MAX. Otra de las marcas, por ejemplo, es Moto Mortgage, no tiene presencia en Colombia, desconozco si tiene presencia en Latinoamérica.
Y ahora, pues al ser el mismo dueño, trae su propia marca, Real, a la cancha. Escenarios similares se han visto, por ejemplo, cuando Marriott, Hoteles Marriott, compró Starwood Hotels. Starwood Hotels, de hecho, ya tenía varias marcas consolidadas, entre ellas Sheraton. Y hoy en día, cuando vemos Marriott, Marriott no es una sola marca, son muchas marcas y cada una de ellas tiene su propia cultura, su propio, ¿cómo se dice? Su propia chispa y energía. Cada una tiene su propia originalidad, autenticidad es la palabra correcta. Y no es fácil mezclar una con la otra. ¿Qué sí logra un Marriott, para seguir con el ejemplo, al comprar una cadena de estas? Logran economías a escala, compras en grupo, aprendizajes conjuntos. Y todo eso lo que hace es generarle valor a cada una de las marcas. Una compra de estas no implica voy a matar la marca Y y me quedo con la X, o mato la X y me quedo con la Y. Sería, en mi opinión, algo tonto acabar una de las dos marcas cuando hablamos de decenas de miles de agentes en cada una. Solo cuando una de las marcas empiece a bajar de una manera u otra o a no generar valor, se toma una decisión de estas. Y en esos aspectos, lo que yo he visto en la historia es, toma años, décadas y más cuando es algo de personas. Entonces, hablando algo de futurología, en mi opinión, no creo que vaya a desaparecer ni la marca Remax ni la marca Real. Creo que en un principio, y eso lo veremos en unos 5 años, se identificará qué le puede sumar una a la otra, lo cual termina potenciando las dos, ¿cierto? Entonces vamos a ir anotando aquí, potenciar. Crecimiento, ¿vale? ¿Qué otra cosa? Compras en grupo o economía a escala. ¿Sí? Eso será uno de los grandes beneficios que tendremos. Ya no estamos comprando por 150.000 personas, ya vamos a comprar por casi 200.000 personas. ¿Qué implica eso? Mejores servicios a mejor precio, ¿cierto? ¿Qué otra cosa? Estamos sumando lo humano más tecnología. ¿Qué implica eso? Vamos a tomar una empresa que tiene mejor experiencia en tecnología y juntarla con una empresa que tiene mucha más experiencia en cultura y crecimiento humano. Eso finalmente terminará sumándole a las dos. Ahora, el impacto en tecnología, debo ser sincero, no lo veo tan claro en Colombia aún. Real ha sido una empresa desarrollada principalmente en Estados Unidos, con algunos comienzos en Canadá y creo que en Australia algo muy reciente. Y la tecnología en esos países está basada en los MLS que tienen las asociaciones inmobiliarias. En Colombia no existe, si bien existen ya algunos MLS, no hay algo muy formal. Esa tecnología, ajustarla, pues tomará algún tiempo. Ahora, como viene la velocidad de la inteligencia artificial, seguramente se podrá acelerar. Que es un tema que me da mucha curiosidad, porque la inteligencia artificial finalmente, creo yo, en unos pocos años me permitirá a mí, que no soy ingeniero de sistemas, que no sé de código, crear mi propio sistema a la altura de estas megacorporaciones. Entonces, en ese punto, yo vuelvo y resalto
la parte humana. ¿Cuál es la invitación para los agentes de RE/MAX? Saquémosle el máximo potencial, porque ahora tenemos más agentes a quien referirles, más agentes para que nos refieran inmuebles. Tendremos algunos chispazos de tecnología, seguramente habrán cositas como para decirnos llegamos, bienvenidos. El que compra algo va a querer consentir ese algo que compró, que finalmente que compra esta empresa, pues compra unas acciones que le dan el poder de decir, ahora, antes estaba presente en 3 países, ahora estoy presente en más de 120 países y territorios. Antes éramos 30 y algo mil agentes, ahora somos casi 200.000 agentes. Entonces, un comprador de estos es como cuando yo tengo un carrito modesto y me compro el carro grande. Puedo hacer ruido con ese carro y eso es lo que seguramente vendrá. Modelos de negocio, porque ha salido esa pregunta. Real venía de un modelo casi sin oficina. Si algo he aprendido yo en estos más de 15 años en este negocio, más de 20, es la importancia de la oficina para un agente inmobiliario. Hay que romper el esquema, no es una oficina tradicional, no es una oficina a la que yo voy y tengo un escritorio, no, pero es un espacio donde yo me puedo reunir con clientes, donde genero confianza a mis clientes, es un espacio donde me encuentro con colegas, donde genero sinergias y negocios, es un espacio donde algunos como yo tenemos la disciplina que no podemos tener afuera. Y es un espacio además que me sirve para que me vea el público, hacia la calle, marketing. Entonces, haciendo la futurología, ¿qué es lo que yo veo? Oficinas cada vez más grandes, quiere decir oficinas con cada vez más agentes, más apalancadas, con tecnología sin duda, pero el concepto de la oficina, creo yo, Real va a entenderlo y se va a dar cuenta de la necesidad y de que la compra que acaba de hacer es más grandiosa de lo que podía haber medido o creído. En mi opinión, la oficina, o llamémoslo el centro donde ocurren las cosas, no va a desaparecer. 2, el coach, el broker y el recurso humano que apalanca a la oficina. El tener a alguien que me motive, que le pueda dar la queja si algo me pasa, que me dé apoyo, que me soporte. El tener a alguien que se encargue de mi parte de facturación, de cobros, de documentos, etc. El tener una persona que me apoye en marketing, porque sin duda yo no soy experto. Y todo lo que me pueda dar una oficina a nivel local, no me lo va a reemplazar alguien a nivel digital. Una convención de avatars no es lo mismo que una convención de personas donde voy y me tomo un café, me tomo una cerveza con alguien que es colega o que ha vivido algo y que sirve para ser mi mentor y con quien comparto y empatizo en ese momento. La parte humana, en mi opinión, va a seguir resaltando. Las marcas, obvio, las marcas, generacionalmente hay marcas que a uno le suenan viejas y hay que irlas renovando. Son muy pocas las marcas que logran mantener ese estado de juventud. Creo que RE/MAX lo viene haciendo bien. Todos habíamos sentido algo así, obvio. Quizá en nuestros países menos que en un Estados Unidos donde comienza, porque 50 años con lo mismo, pues es más complejo. Pero este año, se lo comenté a todos los que me han preguntado, cuando fui a la convención en Las Vegas, lo que encontré es una marca rejuvenecida, clarita, muy bonita y que verdaderamente comunica lo que queremos comunicar. Solo los mejores agentes son quienes aguantan en RE/MAX. Solo los mejores agentes son los que pueden estar en un modelo que exige máxima producción. Entran muchos a RE/MAX,
sin duda. No a todos les va bien. ¿Qué más quisiera yo que a todos les fuera bien? Pero RE/MAX es un modelo muy exigente. RE/MAX es un modelo que exige tanto al broker como al agente a verdaderamente ser enfocado, disciplinado, íntegro y productivo. Quien no es altamente productivo, quien no tiene esas cualidades, pues termina buscando salidas porque el modelo mismo, se podría decir, lo está sacando. Es como les digo, muy exigente, es como entrar a la universidad más exigente de todas versus otra. Y ahí empiezan las excusas. La otra es más económica, la otra, obvio. Decir esas excusas nos hace sentir bien y nos hace sentir que no somos nosotros, que es por fuera. Pero la realidad de algo que he aprendido en RE/MAX es solo para los mejores. Y fue precisamente la actualidad de marca que le volví a ver en este 2026. Y no estoy seguro que no la vamos a perder, o ese es el foco. RE/MAX se creó para atraer a los mejores agentes inmobiliarios en cada uno de los mercados que participa. No se creó para volumen, no se creó para formar agentes, etcétera, etcétera. Para atraer a los mejores. ¿Cómo funciona? Todo el mundo entra, no todo el mundo queda. Es tan exigente que solo los mejores pueden quedar verdaderamente. En cuanto a splits, que a veces nos preguntan, bueno, ¿y Real tiene un split de comisión más alto, cobra menos, etcétera, etcétera? El modelo de RE/MAX creo que es muy claro, la intención jamás es cobrar más. La intención es, el broker va definiendo, porque es el gran conocedor del mercado, cuáles son las herramientas necesarias y por qué debe contratar las herramientas. Finalmente, el pago que hace un agente a RE/MAX no es un pago de caro, barato o lo que sea, es un pago proporcional por los gastos del negocio. Los gastos del negocio los define un broker. Y el broker define esos gastos basado en su experiencia, en su conocimiento del mercado y en entender cuáles herramientas nos llevan a tener una mayor productividad, no un mayor beneficio por cuotas mensuales para la gente. Y en cuanto al split de comisión, pues simplemente el foco nuestro siempre ha sido tener la máxima participación en la comisión, sin llegar a rayar, yo lo entendí unos años después de comenzar, sin llegar a rayar el punto donde a los demás interesados les deje de interesar el aportar. ¿A qué me refiero con eso? Si la gente se ganara al 100%, que así comenzó RE/MAX, el broker y el personal de oficina y los demás no estarían interesados en verdaderamente apalancar a ese agente para que saque su mayor potencial y su mayor productividad. Debe haber un porcentaje justo para cada una de las partes que motive verdaderamente a llevar a ese agente a la producción. No es que nuestras franquicias no puedan hacer un CAPE, no es que nuestras franquicias no puedan dar un porcentaje mayor, cada broker lo debe definir. Pero mi recomendación y un aprendizaje que lo tomé de Frank Posler de más de 50 años es el 80-20, es un porcentaje magnífico, justo, que genera ese sistema donde verdaderamente todo el mundo gana. Nuestras políticas dan libertad en eso. Soy amigo como agente, como broker y como director de sacar la máxima productividad en las personas. Como agente sería un error decirle dame un 5% más si eso no va a redundar en la máxima productividad. Es muy difícil. Obvio que quiero más plata, ¿quién no? Pero entiendo que no necesariamente por ganar un mayor porcentaje o ganar más dinero en el bolsillo. Como más dinero me queda en el bolsillo es cuando soy más productivo. Como broker, pues ¿cómo hago esa economía de escala y cuáles son las herramientas para que mis agentes produzcan más? Finalmente ese es mi interés. A mí me queda un porcentaje pequeño de lo que hace cada agente.
Si no, el negocio sería simplemente cobrar una mensualidad y volverlo como un club, que es lo que han pretendido algunas empresas de tecnología. Funciona, va a atraer agentes, pero ojo a la productividad. Esos agentes no necesariamente son los más productivos y si vemos las cifras así lo demuestran. Y como regiones, ¿cómo hacemos esa economía a escala? ¿Cómo creamos esa cultura de que aquí verdaderamente estamos los mejores? Entonces, como ven, creo que ha sido una de las noticias más positivas del año. Agradecemos a Dave, a Gail, a todo el equipo global que nos ha acompañado hasta acá. Algunos seguirán, otros no. Pero aquí estamos parados gracias a todos ellos. La vida pasa, la vida anda. Dave, gran ídolo en todo lo que construyó en este camino. Espero que se sienta con significancia finalmente, porque es muy valioso lo que nos deja a cientos de miles de personas. En Colombia no esperamos un cambio fuerte, salvo más inspiración, mejor economía a escala y mayor crecimiento. Y ver ese entendimiento al interior de Rico de qué va a primar más, si lo humano o la tecnología. Yo voto por lo humano. Si es la tecnología nos ajustaremos, pero yo voto por lo humano. Y la invitación a todos es, vamos a invitar a más personas a unirse, ¿no? Vamos a invitar a más personas a demostrar dónde verdaderamente generamos valor y cómo crecemos y atraemos a los mejores. Espero que esto les dé algo de claridad de la negociación. Obviamente, en el segundo semestre del año veremos qué impacto tiene. El primer impacto será en las headquarters, en las oficinas globales, donde ellos comenzarán a ver donde hay redundancia de gastos, obviamente, pero a nivel de regiones, a nivel de país, a nivel de Colombia puntualmente, no veo ningún cambio, salvo posibles cambios positivos que vengan por parte de tecnología, de economías a escala y de aprendizajes en conjunto que nos sumen como red a generarle más valor a nuestros agentes afiliados y finalmente a la comunidad. Gracias por oírnos y nos oímos en un próximo Elevate.